Muchas gracias, Nacef. Tiene la palabra el doctor José Ricardo Taveras. Sí, señor presidente y demás dignidades. La República Dominicana tiene la ventaja de que sustenta su sistema jurídico en una tradición, en una escuela que tiene más de 2000 años de evolución, que tiene un fundamento en los principios generales. La organización del Estado tiene, entre ellos, el principio de soberanía, que se ejerce de manera delegada en el Congreso. El artículo 6 pasa a ser la parte fundamental de este debate porque en él está ausente la palabra sentencia. Y obviamente los principios generales resuelven este problema, señor presidente. ¿Por qué? El artículo 6 es un artículo de carácter enunciativo, en el cual no distingue la Constitución respecto a qué tipo de actos puede o no perseguirse la inconstitucionalidad, si son del Poder Legislativo, del Judicial o del Ejecutivo. O sea, y allí donde la ley no distingue, no ha lugar a ningún tipo de distinción. Por otro lado, aún recuerdo, señor presidente, sus argumentos cuando la Suprema Corte decidió fallar la inconstitucionalidad de los decretos de manera muy mesurada y razonable y muy respetuosa. Usted alegaba que usted consideraba que ese criterio era invasivo del principio de separación de poderes. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia arguyó en ese entonces que por el principio de que el que puede lo más, puede lo menos, si era capaz de derogar la ley, con más fe podía derogar un decreto sobre la base de que era una norma de jerarquía inferior. ¿Qué ocurre en el caso de la especie? Los principios, ¿cómo nos dice a nosotros que tenemos que interpretar la ley cuando hay un conflicto entre dos textos? Una norma, existe lo que se llama el principio de aplicación de la ley en el espacio. Cuando usted tiene una norma que tiene un texto enunciativo que no distingue ni especifica cuál de los poderes, de los actos de los poderes, es el que está regulando para poner bajo la Constitución, bajo el amparo magno de la Constitución, usted tiene que irse a ese principio y establecer que cuando una disposición de carácter general se contrapone a una disposición de carácter especial, como es el caso del artículo 277, que se refiere de manera expresa y taxativa a las sentencias y a partir de cuándo el Tribunal Constitucional tiene competencia, obviamente el principio de aplicación de la ley en el espacio, habría que darle en la interpretación lugar a la norma que tiene un carácter especial, que es lo que ocurre cuando usted confronta el artículo 6 y el artículo 277. Se ha hablado de la intención del legislador, no la soslayemos, porque los poderes públicos se han preocupado, y aquí se ha hablado también de que el Tribunal Constitucional es un tribunal, un suprapoder, y no es bueno que aquí se debata en esos términos porque no es cierto. El suprapoder en un sistema democrático es el principio de soberanía, que es el principio básico de delegación del poder popular a través de los órganos del Estado, y lo ejerce el Congreso. Y si existe un suprapoder, es el Congreso Nacional. De manera que los que vayan a ser jueces del Tribunal Constitucional, que no se imaginen que aquí va a haber un gobierno de jueces, porque esa Constitución fue muy bien articulada al establecer el juicio político. Finalmente, hay otra situación cuando se habla de la intención del legislador. Hay que hablar de la Constitución antes del acuerdo político y después del acuerdo político. Antes del acuerdo político, recuerdo haber tenido un debate con el presidente del Senado, yo defendí la presencia de la palabra sentencia en el artículo 6 y fui derrotado en una moción del senador Francis Vargas que pedía que fuera extirpada esa palabra. Sin embargo, después del acuerdo político, se abren las puertas al Tribunal Constitucional
Y obviamente, al abrirse las puertas al Tribunal Constitucional, ya la moción del Tribunal Constitucional, y yo soy testigo de excepción de esa situación, porque yo estaba ahí, yo estoy aquí también, le puedo afirmar, señor presidente, que ya se organizó el Tribunal Constitucional y la intención del legislador al sacar la palabra sentencia y la solución que se le buscó a través de la inteligente propuesta del senador Valentín, a la sazón presidente de la Cámara de Diputados, fue poner la coletilla de que la ley, señor presidente, resolviera este problema. ¿Y por qué se hace eso? ¿Y dónde debemos buscar la intención del legislador? ¿En los debates? Doctor, un minuto. Sí, señor. En los debates no, señor presidente, en la votación. Y al votar el artículo 277, aún el presidente, el vicepresidente en funciones de la Asamblea, haber expresado aquí mismo que quería que fuera extirpado de la Constitución, el legislador expresó clara y taxativamente cuál era su intención, y es que el Tribunal Constitucional tuviera competencia sobre esto. Y termino mis palabras, señor presidente, expresándole que el choque de trenes de que se habla es precisamente lo que se podría decir que es la teoría de pesos y contrapesos. Eso es interesante porque fortalece las instituciones. Lo que no puede tener el organismo en las instituciones dominicanas es un águila bicéfala. Porque en esta materia, cuando se arma una crisis y usted tiene una cabeza definiendo el criterio constitucional por un lado y por vía de excepción y otra por vía principal, y entonces una cabeza coge por un lado y otra por otra, el destino de las instituciones de la República podría ser el descuartizamiento. Y si no, señor presidente, veamos la crisis que hubo en torno a la Constitución hondureña, donde con una cartita que yo leí se declaraba al presidente de la República como prófugo y se montó con pijama en un avión, y todas las instituciones de ese país están en una crisis que aún no terminan. Aquí debe haber una definición, debe haber una cabeza, debe haber un criterio, y para bien o para mal. Ahora, se ha dicho aquí ya, bastante bien se ha dicho. Debemos concluir, doctor. Señores, el 277 da una orden. En Francia ya, para concluir, a nadie se le ocurre que existe una abundancia de recursos de casación. ¿Sabe por qué? Porque allí se penaliza al abogado y a la parte que recurre en abuso de vías de derecho. Eso es lo que hay que procurar aquí. Partir de una propuesta concreta que el doctor Mariano Germán ya ha hecho, y de todas las que quieran hacer, y que sea la ley la que regule, porque las leyes de procedimiento están precisamente para eso, para establecer límites y regulaciones al ejercicio de los derechos. Muchas gracias, señores.